Hermanos, recuerda la Iglesia hoy a Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Es una de las grandes mujeres que han brillado con su luz propia. De joven entró en la Orden de las Dominicas. Por los momentos difíciles que pasaba la Iglesia en ese entonces, fue ella de gran ayuda y por su actuación consiguió que el Papa regresara a Roma. San Pablo VI la nombró doctora de la Iglesia y San Juan Pablo II la nombró copatrona de Europa. Comenzamos ahora esta celebración y de pie recibimos a Fray Luis Olmo de la parroquia Santa Clara en Carolina. Con 5 panes y con 2 peces, Jesús alimentó la multitud que esperaba ansiosamente para escuchar su sermón, que esperaba ansiosamente para escuchar su sermón. Yo también tengo hambre, Señor, yo también tengo sed, mi Jesús. Dame de tu pan y aliméntame con tu Espíritu Santo. Dame de tu pan y aliméntame con tu Espíritu Santo. La multitud su hambre sació, escucharon la voz del Señor, recibieron el Espíritu Santo y su santa bendición. Recibieron el Espíritu Santo y su santa bendición. Yo también tengo hambre, Señor, yo también tengo sed, mi Jesús. Dame de tu pan y aliméntame con tu Espíritu Santo. Dame de tu pan y aliméntame con tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús resucitado estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dentro de la fiesta de la Pascua, como que hacemos un poquito de alto en el sentido de que celebramos una gran santa, Santa Catalina de Siena. Le tocó vivir un siglo bastante convulso y ya desde pequeña tuvo que, vamos a decir, ser fuerte y decidida en sus deseos. Se dice que ya a los 12 años ella tenía todas sus aspiraciones de vivir religiosamente, tanto que cuando sus padres tenían pensado pues casarla, ella definitivamente tenía otro propósito en su vida y luego pues fue respetado por alguna cuestión, alguna situación que se fue dando. Perteneció a la orden tercera de los dominicos, de las dominicas, de tal manera que pudo ir formándose. Es interesante porque podríamos decir que fue toda una delegada de los papas sobre el estado de Florencia, cuando había diferencias entre el estado de Florencia con el Papa Gregorio XI, ella fue un poco la que trataba de poner la paz. Era el tiempo en que también los papas tuvieron que refugiarse en Aviñón, lo que llamamos ese tiempo de los antipapas, que también existía un papa en Roma, otro papa en Aviñón. Logró definitivamente a través de sus cartas que el Papa Gregorio XI regresara a Roma para también desde allí poder resolver situaciones de conflictos que existían en la Iglesia y con también estados como lo era el estado de Florencia. Sus cartas, sus literatura han hecho que sea proclamada la segunda doctora en la Iglesia y por eso entonces la tenemos después de Santa Teresa como la
segunda haber sido proclamada doctora de la Iglesia, es decir, que sus enseñanzas son para nosotros realmente importantes. Así que felicidades a nuestros hermanos dominicos que tienen una santa de tanta categoría, ¿verdad? En el sentido de que su preocupación por las dificultades que existían en el mundo y también en la Iglesia, ella puso su granito de arena y no fue pequeño, fue bastante grande. Así que ojalá y también tengamos la valentía de una mujer como lo fue Catalina de Siena, hoy que se está tratando de reivindicar el lugar de la mujer dentro de la sociedad. También podemos mirar nuestras santas, podemos mirar nuestras mujeres fuertes que lograron realizar una importante misión dentro del mundo y de la Iglesia. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra celebración poniéndonos delante del Señor, reconociendo nuestras faltas. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que otorgaste a Santa Catalina de Siena un amor intenso para contemplar la pasión de tu Hijo y para servir a la Iglesia, concédenos por su intercesión que tu pueblo, unido al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ni los cristianos indignos de este nombre acaban con las cosas de Dios. Él vela por siempre por su Iglesia contra todo complot humano. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo salió, Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo, también pareció, y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este: no os metáis con esos hombres,
soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si es cosa de Dios, no lo lograréis dispersarlos y os emprendáis a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles. Los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor se enfrenta con todos los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males de todos, lo libra el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Lo que escucharemos en el Santo Evangelio empieza a ser un gesto lleno de humanidad. Jesús se compadece de la gente y les proporciona alimento, revelando su poder para proporcionar otro pan, que es alimento de vida eterna. De pie, para la proclamación del Evangelio, antes cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, fiesta de los judíos. Entonces Jesús levantó los ojos
y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El tiempo de la Pascua es tiempo propicio para la Iglesia mirar un poco sus orígenes, y aunque muchas veces hemos insistido en que la Biblia no es un libro de historia, sí hay muchos elementos históricos de los que los escritores, en este caso Lucas, que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, sacan para llevar mensaje, una catequesis, y en este sentido hoy trata de señalar la importancia de que el movimiento cristiano no era cosa de hombres, sino cosa de Dios. Y por eso entonces narra esta situación en que los apóstoles están siendo juzgados por el Sanedrín, y entre ellos un fariseo, para que no culpabilicemos tanto a los fariseos que eran gente mala, había gente buena también. Gamaliel, pues con toda su sabiduría, recuerda otros casos de personas que habían realizado tumultos o que habían realizado importantes liderazgos en contra del Imperio Romano, pero que habían sido sofocados. De hecho, pues en la historia tenemos esos casos bastante claros acerca de estas figuras que pues en otras épocas y en el mismo tiempo de Jesús habían realizado sus hazañas, pero con poco éxito. ¿Por qué? Porque no era cosa de Dios, sino que era cosa de los hombres, y ese es un poco el mensaje. El cristianismo se presentará entonces como cosa de Dios. En el fondo lo que Lucas nos quiere ir diciendo es eso. Nuestro movimiento no se funda en la ideología de un hombre, se funda precisamente en un hecho, en el hecho de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que lo hizo por nosotros, y ahora nosotros proclamamos que está vivo y lo vamos a proclamar por todo el mundo, el perdón de los pecados y el bautismo que él mismo nos propuso realizar. Un poco ese sería como el resumen de la predicación de Pedro y de los apóstoles. Pero, como sabemos, no fue fácil para los primeros apóstoles ni las primeras comunidades
vivir en un mundo tan distinto con otras perspectivas. Sin embargo, aquí quienes primero enjuician y persiguen a los cristianos son los mismos de casa, los judíos. En una ocasión recuerdo yo que estaba en la sinagoga en Roma visitando, había ido la semana anterior y luego fui otra vez con los frailes. Cuando fui la segunda vez, pues la persona que dirigía un poco el instituto, la sinagoga, pues nos decía pues las persecuciones de la iglesia contra los judíos. Claro, desde su propia historia. Yo solamente le reclamaba, sí, pero ustedes fueron los primeros que nos persiguieron, a los cristianos. Así que ese antijudaísmo que se fue dando luego, pues de alguna forma, no es por decir que tienen culpa, porque nadie tiene derecho a perseguir a nadie, ni la iglesia a los judíos, ni los judíos tampoco a los cristianos. Pero a veces ciertas acciones provocan también cierta respuesta, aunque ni las acciones ni las respuestas puedan ser justificadas. No hay duda de eso. Eso fue un pequeño paréntesis dentro de esta homilía. Bueno, de tal manera entonces que tenemos toda esta historia que lo vamos viendo a lo largo del tiempo pascual. Sin embargo, hoy ya en esta segunda semana de Pascua ya no estamos leyendo sobre las apariciones de Jesús. Estamos hablando y estamos leyendo sobre otros momentos de Jesús en su vida antes de su muerte y de su resurrección, pero no por ello menos importantes para señalar la experiencia pascual. Recuerden que Juan, que es el que escribe nuestro evangelio de hoy, escribe más o menos para el año 90 a una comunidad que ya no conoció físicamente a Jesús, más bien conocían quizá a alguno que otro testigo que había oído hablar a testigos que sí habían visto a Jesús, de tal manera que esta nueva iglesia, esta nueva generación no tiene la ventaja de lo que decían, hemos visto al Señor, al menos físicamente. Las lecturas de las apariciones tratan de enseñar que no es necesario ver físicamente a Jesús, sino percibirle, percibir su presencia divina, percibir que en Él, que en Jesús, atisbamos algo de lo que es la realidad última de todo, que es Dios. Y esa es la experiencia del resucitado, la experiencia del que vive. Y por lo mismo, lo que ya ellos van viviendo en su época siempre tendrá como fundamento la resurrección y siempre tendrá como fundamento las enseñanzas de Jesús, muy ligadas entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque no estemos hablando de la resurrección, sí estamos hablando de cosas que son consecuencia de la resurrección. En este caso hablamos del pan de vida. Jesús se manifiesta como el alimento, como el nuevo maná del cielo, que los cristianos han de comer para poder continuar su misión. El pan, como cualquier alimento bueno, nos ayuda en el camino, nos fortalece en el camino. No debemos nunca olvidar esa dimensión de que cuando comemos no es solamente para saciar un hambre, sino que al asimilar el alimento nos estamos fortaleciendo. En este caso, un alimento espiritual nos fortalece espiritualmente. Entonces, no hay ningún problema de Juan de recurrir a un hecho que también los otros evangelistas narran, que es la multiplicación de los panes y los peces, que en algún momento se dio con algunas características tan importantes que Juan piensa es bueno hablar de esto para dar un mensaje, sobre todo a estos cristianos que celebran la fracción del pan todos los domingos y que encuentren cuál es el verdadero sentido de ese verdadero comer, la comunión, como decimos hoy, el pan de vida. El Jueves Santo, cuando nosotros celebrábamos
la misa de la mesa del Señor, nos encontramos con que no había una narración evangélica por parte de Juan sobre la institución de la Eucaristía. La Iglesia recurre a San Pablo, que nos recuerda que él recibió esa tradición, recibió ese dato de que Jesús, antes de ser ejecutado, pues tuvo su cena con los apóstoles e instituye el sacramento de la Eucaristía. Juan no habla de eso. Entonces uno dice, ¿por qué a Juan no habla de eso? Bueno, porque Juan intenta dar el sentido real de la Eucaristía. Posiblemente ya en épocas de Juan la Eucaristía se celebraba ya con algunas cositas que no estaban bien. Comer el pan, pero no vivir de lo que ese pan sostiene y sustenta. Es decir, había como una especie de divergencia entre comulgar y la vida de los primeros cristianos. Posiblemente se daba eso. Se estaba dando cada vez más importancia al rito que a la acción que promueve el rito. Jesús nos dice, yo soy el pan de vida, pero también nos decía, coman de este pan, este pan es mi cuerpo y vino es mi sangre. ¿Y para qué? Porque va a ser entregado por ustedes. Y luego dice, hagan esto en memoria mía. No es solamente un culto, sino también un repetir el gesto de entrega de Jesús. Y esa parte era la que posiblemente se estaría olvidando. Por eso Juan no habla tanto de la institución de la Eucaristía, sino que más bien habla del lavatorio de los pies, es decir, de la actitud de servicio que deben tener los apóstoles. Si yo, que soy el maestro de ustedes, hago esto, pues con más razón ustedes lo van a hacer. Y en eso ustedes se van a diferenciar de otros discípulos, en que se aman los unos a los otros. Bueno, y como Juan no habla propiamente de la Eucaristía, entonces sí tenemos otros textos de Juan donde sí se habla de la Eucaristía. Y aquí, cuando se habla de la multiplicación de los panes, encontramos el contexto muy claro. Los que escuchaban el Evangelio de Juan en aquella época entendían que en el fondo estaba hablando de la fracción del pan, que en el fondo estaba hablando de la misa. ¿Por qué? Porque hasta las mismas palabras que utiliza están en ese mismo sentido. Vamos a ver, por ejemplo, cuando dice, pide a la gente que se sienten en el suelo. Es decir, aquí va a haber un banquete en que todos somos hermanos, en que todos somos dignos. Aunque decimos, ¿verdad, Señor, yo no soy digno? Él es el que nos dignifica. Pero el sentarse para comer era una actitud de dignidad. Por lo tanto, todas aquellas personas invitadas por Jesús, como hoy nosotros invitados a la misa, nos sentamos, es un signo de dignidad. La mucha hierba que había en el campo ya habla de algo grande, algo prodigioso o pródigo, vamos a decirlo mejor. Luego, las mismas frases que pronuncia, tomó los panes, no el pan, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Casi las mismas frases que el mismo San Pablo nos refiere y los mismos evangelistas sinópticos, de que tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, lo mismo que luego vamos a escuchar hoy en la misa como en todas las misas. Son palabras de la Eucaristía, son palabras de la misa. Por eso yo les digo, cuando los primeros cristianos leían esto de Juan, ellos entendían que se estaba hablando de alguna forma de la misa. Recogieron los canastos que sobraron, abundancia, el sacramento siempre es abundante. Yo a veces peleo con algunos de mis sacristanes o monaguillos, porque cuando me van a echar algo, por ejemplo, lavarme las manos, me echan un chipito de agua. Y yo, no seas tan maceta, échame bastante agua, que se sienta la abundancia, ¿verdad? Claro, hay que tener cuidado porque cuando se echa el vino, pues tampoco tan abundante, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el rito, y me estoy metiendo en otras cosas, el rito del vino y luego se le echa agua, ¿verdad?
porque los romanos, los italianos, tenían un poco esa costumbre de al vino, siempre se le echaba un poco de agua, quizás para suavizar la fuerza del vino. Una vez alguien me decía, le echo más vino que agua. Pues claro, porque lo único que hace es esto, ¿no? Que ya luego tiene otro sentido de la humanidad y la divinidad de Cristo, etcétera, etcétera, pero son sentidos que se le dieron más tarde. Aquí de lo que se refiere es que hay abundancia, 12 canastas. ¿Qué se refiere a las 12 canastas? Se refiere a la abundancia. Es decir, el número 12, los discípulos que eran 12, el 12, las 12 tribus de Israel. Y antes había hablado del lago de, dice Galilea, pero no dice después de Galilea solamente, dice o de Tiberíades. Es decir, no el nombre local, sino el nombre ya internacional que se le da al lago en honor al famoso emperador Tiberio. Tiberíades, es decir, que ya Juan está hablando de una abundancia y de una universalidad de lo que está sucediendo en la persona de Jesús. Y luego pues termina simplemente el reconocimiento del pueblo de que Jesús es verdaderamente algo totalmente distinto, tanto que lo querían hacer rey, y Jesús, que sabe que están malentendiendo la situación, se retira solo a la montaña símbolo de la divinidad. Pues nada, un texto que hemos tratado de desmenuzar un poco para recobrar su sentido pascual. Los sacramentos nacen en la Pascua, por lo tanto, las acciones de Jesús de antes de la Pascua, de antes de morir y resucitar, son interpretadas a la luz de la Pascua. Es lo que hace Juan cuando recuerda aquel hecho de la multiplicación de los panes y los peces. Dice, no, pero es que esto es una prefiguración de lo que va a ser la celebración más importante de los cristianos, que es la fracción del pan, como le llamaban a la misa. Y por eso entonces Jesús hablaba esas mismas palabras y Jesús realizó un gesto de abundancia y de acogida y de dignidad y todo lo que hemos un poco meditado hoy. Así que no nos preocupemos si ya no hablamos tanto de las apariciones, porque hay muchas maneras en que los evangelistas nos pueden transmitir los mensajes de Jesús resucitado. Amén. Nos ponemos todos de pie. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que, así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. Responderán, Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Para que el Padre conceda a la Iglesia la sabiduría de los humildes y la humildad de los sabios, oremos. Jesús, escúchanos. Para que la Iglesia se consolide cada vez más en la verdadera unidad, oremos. Jesús, escúchanos. Para que nuestros gobernantes velen por los más pobres y necesitados, oremos. Jesús, escúchanos. Para que gocen de la dicha del Señor todos nuestros difuntos, oremos. Jesús, escúchanos. Para que renazca en cada corazón la paz y para que el amor haga nuevas todas las relaciones de ciudadanos, naciones y pueblos, oremos. Jesús, escúchanos. Para que el cuerpo de Cristo, que Él mismo nos reparte en esta comida pascual, sea alimento para nuestro camino y fortaleza para nuestra fe, oremos. Jesús, escúchanos.
por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Reinaldo Rolón Ramos, Juan Ortiz Caldero, Anabel Hernández, familia Carmona Colón, familia Mercado Méndez, esposo Sánchez, Aníbal Gau Vázquez, Isabel Lozada Osorio, Eddie Lozada, Miki Vázquez, Carlos Abreu, Silvia Maldonado, Shelita Rivera, Mari Ardenson, Juan Hernández, familia Colón Blanco, Lidia Santiago, Pablo Echevarría, Margarita Aponte Nieves, Eva Collazo, Carmen y Modesta Molina, oremos. Jesús, escúchanos. Por el eterno descanso de sacerdotes, en especial por Padre Efraín Zavala, diáconos, religiosos, religiosas, y por George Piquet Pucho, Marcelina García Aguado, Luis Roberto Evangelista, Julio Rodríguez Martínez, Aníbal Gau Lozada Jr., Josefina Espinosa, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Pablo Figueroa, Carlos Rivera Rodríguez, difuntos de la familia Hernández Urrutia, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Mindy Narda y Bruno Orange, Nelson Olmo, Wandy Orange, Milagros Ortiz, Carlos Olmo, Epifania Rodríguez, José Aníbal Portalatín, oremos. Jesús, escúchanos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, oremos. Jesús, escúchanos. Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Bendito el resucitado Jesús vencedor. En el pan y el vino su cuerpo y su sangre dejó. Bendita la vida nacida de quien se arriesgó. Venciendo la muerte y mostrando el poder del amor. La Pascua nueva certeza, la paz reinará y el pueblo a cantar aleluya. La paz reinará y el pueblo a cantar aleluya. En todas las mesas del pobre haya fiesta de paz. Que todos los niños sonrían y quieran cantar. Que todo tu pueblo se alegre y camine en tu luz. Gritando en las plazas, las calles, tu nombre Jesús. Pan en todas las mesas, la Pascua nueva certeza, la paz reinará y el pueblo a cantar aleluya. La paz reinará y el pueblo a cantar aleluya. Ayúdanos a caminar, a cargar con tu cruz. Enséñanos a no temer a la muerte, Jesús. Anímanos cuando el cansancio parezca vencer. Tu espíritu sea agua fresca para renacer. Pan en todas las mesas, la Pascua nueva certeza, la paz reinará y el pueblo a cantar aleluya. La paz reinará y el pueblo a cantar aleluya. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Padre, concede la vida eterna a quienes saciaste en esta mesa celestial en la que Santa Catalina encontró también el alimento espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a nuestros hermanos del Ministerio de Canto a Yahvé.
Eso es que me corrijan, muy bien. Y también a nuestros hermanos de aquí que vienen presencialmente y a ustedes que nos ven a través de, ya sea de YouTube, ya sea también de Teleoro. Dios me los bendiga a todos. Saludos a mi amigo y ex compañero de noviciado, Agustín Luna, que cumple años en estos días. Dios los bendiga siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y a su nombre, gloria. Oh, qué grande es Jesús que murió por mí en la cruz, en 3 días resucitó, y a su nombre gloria. Oh, qué grande es Jesús que murió por mí en la cruz, en 3 días resucitó, y a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, en 3 días resucitó, y a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, en 3 días resucitó, y a su nombre gloria. Yo le di mi corazón y le canto mi canción, hoy mi alma rescato, y a su nombre gloria. Yo le di mi corazón y le canto mi canción, hoy mi alma rescato, y a su nombre gloria. A su